El punto número 5 del tema de biología es reproducción y sexualidad, que a mi parecer es uno de los temas más importantes, si se puede decir así, porque nos hace darnos cuenta de todo lo que trabajan nuestras células que no sabíamos o no nos imaginábamos que pasaba tanto. Al menos yo no sabía que las células se podían dividir para crear nuevos seres vivos o para crecer o que tenían que reproducirse. Yo jamás me imaginé eso hasta que vi este tema en su momento, que es el de características generales de la división celular por mitosis y meiosis. Algo que vimos en el primer tema de este canal, de características comunes de todos los seres vivos, es que todos los seres vivos tienen células. Si no tiene células, no es un ser vivo, no, son características que la materia inanimada no tiene. Por lo tanto, sí, puede tener solamente una célula, pero sí se considera ser vivo para la biología. Esa es la estructura celular, la mínima unidad de vida. Y pasa que nuestros órganos, nuestros tejidos están formados por varias de estas células, puede ser de diferentes tipos y muchos, pero están formadas por células. Y para que puedan crecer o para que se puedan formar células hijas, se tiene que realizar este proceso de división celular, mediante el cual la célula que se está dividiendo, que se llama célula madre, se va a dividir en dos células hijas, y este proceso se repite, lo que se denomina ciclo celular, que lo vamos a ver ahorita. Pero sí, una célula inicial se divide para formar células hijas. Cada día, cada hora, cada segundo, uno de los eventos más importantes de la vida está pasando en tu cuerpo. Las células se están dividiendo. La capacidad de las células de dividirse en dos células vivas es única en los seres vivos. El ciclo celular es el conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de una célula y la división de dos células. Y se pueden dividir por muchas razones. Por ejemplo, cuando te pelas la rodilla, las células se dividen para reemplazar las células viejas por algunas que sí funcionen, pero también se pueden dividir porque los seres vivos necesitan crecer. Y cuando los organismos crecen no significa que las células están creciendo, sino que crecen para que se puedan producir más y más células y así el organismo pues crecer. En los cuerpos humanos las células se pueden llegar a dividir casi 2 trillones de veces cada día. Y a mí me resulta impresionante cómo una célula sabe cuándo dividirse y cuándo dejar que deje de dividirse, porque el cáncer, por ejemplo, es un error, por así decirlo, en el que las células dañadas no paran de dividirse, es decir, no paran de crearse nuevas células que vienen de una madre y pues desencadena lo que es el cáncer, que yo no me imaginaba que venía por las células. Pero la división celular de mitosis es una forma de división celular. Sí, la mitosis es como las células somáticas se van a dividir, aquellas que no se reproducen, es decir, aquellas que no son de gametos. Lo vamos a ver más adelante porque existen dos tipos de división celular importantes, la mitosis y la meiosis. Mitosis, todas las células de tu cuerpo menos los gametos, que son los espermatozoides en el caso de los gametos masculinos, y los gametos femeninos son los óvulos, y estas son células reproductivas. Vamos a ver que estas células reproductivas tienen su propia forma de división celular, pero acá lo importante es recordar que únicamente, que en sí, todas las células de nuestro cuerpo se van a dividir por mitosis, menos las células reproductivas. Otra cosa importante de recordar es que en la mitosis, cada una de las células hijas tiene los mismos cromosomas y ADN de la célula madre, porque va a tener una reproducción de tipo asexual. Eso quiere decir que no va a necesitar de otro organismo para poder reproducirse. Simplemente va a pasar su información de la célula madre a la hija, y por lo tanto, al no haber recombinación genética, eso quiere decir que al no haber otro por así decirlo, otra célula con la cual combinar información y que sea diferente, no van a variar características, entonces va a ser igualita a la madre. Y estas células hijas de las mitosis se denominan como células diploides. Y las células diploides son las que tienen dos conjuntos completos de cromosomas, puesto que las células hijas tienen copias exactas del ADN de la célula madre. No hay diversidad genética creando a través de la mitosis en las células sanas. Entonces, normales. Acá lo importante que mencionamos es que las células hijas
van a ser iguales a las madres y las células hijas van a ser denominadas como diploides, y es todo porque va a tener una reproducción de tipo asexual. Y hace un ratito mencionamos que para que los seres vivos puedan crecer se necesita que las células se dividan, y un ejemplo de esto es en el aumento de las células germinales principales de las mujeres. De las ovogonias se da mitosis cuando está en la segunda y la quinta semana de gestación, que es el periodo de tiempo comprendido entre la concepción y el nacimiento, y tienen un número limitado de 7 millones de ovogonias, que pareciera muchísimo, pero pues realmente no es tanto, si hacemos cálculos o comparándolo con el hombre. Llegando a la quinta semana va a disminuir el número de ovogonias, y por esta razón es que las mujeres nos llega la menopausia, porque ya no van a ser capaces de producir ovogonias, realmente ya no va a ser tan fértil como era antes. En cambio, los hombres tienen esta capacidad ilimitada de producir espermatozoides todo el tiempo, no importa la edad ni nada, pueden seguir produciendo espermatozoides. En el ciclo celular de la mitosis hay algo muy importante, que es la interfase. Es una etapa en la que la célula pasa la mayor cantidad de tiempo mientras está preparándose para lo que es dividirse y comenzar el ciclo celular, y durante este tiempo las células van a reunir todos los nutrientes y energía para poder realizar todo su proceso de la manera correcta después, y la célula madre también está haciendo una copia de su ADN para compartir igualmente entre las dos células hijas. En el proceso de división de mitosis tiene varios pasos o fases del ciclo celular. Está la interfase, la profase, metafase, anafase y telofase. Y la citocinesis no sé si considerarlo o no, porque algunas fuentes dicen que sí, otras que no, pero también vamos a definirlo más adelante. Y se puede ver en la imagen cómo la interfase ocupa mucho tiempo dentro del ciclo celular, porque la división celular es muy poquito comparado de lo de interfase, que tiene 3 fases diferentes: la fase G, fase S y fase G2 me parece, y ya después inicia lo que es la división celular y la citocinesis, pero vamos a definirlo ahorita. Una frasecita que a mí me sirvió muchísimo para poder recordar todos estos pasos que tiene del proceso de división de la mitosis fue la frase de promete, ana, tejer, profase, metafase, anafase, tejer, telofase. Pero antes habíamos dicho que había otra forma de división celular, que es la meiosis, y es la forma en la que las células sexuales van a dividirse, van a crear nuevas, como lo son las de los óvulos femeninos y las células de espermatozoides masculinas. Y que es importante acá recordar de la meiosis en sí, lo más importante es que contiene un conjunto único de información genética, y por lo tanto va a haber variabilidad genética debido a que hay una reproducción de tipo sexual. Eso quiere decir que ya estamos hablando no de una sola madre, sino de 2 células que van a combinar su información para trabajar en esto que es la recombinación genética o el entrecruzamiento, porque una parte pequeña de lo que es el cromosoma se va a romper y se va a unir al otro cromosoma, y por lo tanto se va a dar lo que es la recombinación genética, y esto a su vez va a favorecer a lo que es la evolución de una especie. Y también es la razón por la que los hermanos que son creados con una célula huevo y las células esperma de los mismos padres se pueden ver muy diferentes el uno al otro, porque existe una recombinación genética diferente en cada uno de ellos. En el esquema podemos apreciar que es bastante similar de hecho a lo que es la mitosis. Sin embargo, en este caso el ciclo celular de la meiosis va a tener 2 etapas principales de la división, 2 ciclos de división celular, la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1 se va a reducir a la mitad del número de cromosomas, y también es cuando ocurre el intercambio. Y la meiosis 2 es en donde se reduce a la mitad la cantidad de información genética en cada cromosoma de cada célula que se crea. Y el resultado final de la meiosis son 4 células hijas haploides, y cada una contiene información genética diferente al otro y la célula madre. Se puede apreciar en la imagen como que se están combinando los colores de manera diferente, y es justamente esto de la recombinación genética.
Y pues acá va a pasar exactamente lo mismo, que van a pasar las células por 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Y anteriormente mencionamos la citocinesis, que es un proceso en el que se va a dividir ya completamente las células creadas, aparte del citoplasma, porque se puede ver en la telofase no están completamente separadas, ya los núcleos sí, pero como tal el citoplasma, que es el medio en donde se realizan las reacciones y demás, y donde se están todos los organelos, no se han separado completamente. Y esto es en el caso de las células animales, que ocurre por estrangulamiento, es decir, como que se va apachurrando y parece cacahuate, y en algún momento como que va a hacer crack y se van a separar completamente. Y en el caso de las células vegetales se va a dar por la formación de una nueva pared celular, un organelo que se presenta en estas células de tipo vegetales, y pues ya provoca que se separen completamente, dando como resultado 2 células hijas totalmente independientes. Y mencionamos el cáncer también hace ratito, porque es importante que las células dejen de dividirse en el momento adecuado, porque si una célula no puede parar dividiéndose, es cuando se tiene que parar, puede conducir al cáncer. En resumen muy chiquito, es que la mitosis se producen células genéticamente iguales y terminan en células diploides. También tiene lugar en lo que es el tiempo de vida del organismo y se da en una reproducción de tipo asexual, diferente a la meiosis, porque produce células que son genéticamente como únicas, y también resulta en células haploides y tiene lugar solamente en ciertos momentos de la vida, y también se reproduce por tipo de reproducción sexual, que de hecho en el siguiente video vamos a estar definiendo eso del tipo de que es la reproducción asexual y sexual, porque no solamente lo que yo les mencioné, tiene en realidad más historia por detrás. Y recordemos que la mitosis es la que nos ayuda a crecer, y la meiosis la razón por la que todos somos únicos. Eso sería todo por mi parte, pero yo estoy consciente que no expliqué tal cómo son los pasos de la mitosis y la meiosis, porque realmente es un tema profundo y no quiero meterles tanta información ahorita, porque estoy consciente que también son como palabras un poquito complejas, el hecho de mencionar haploide, diploide y demás. Entonces, si quieren que yo explique esto de la mitosis y la meiosis, pero ya los pasos en sí, ustedes díganme, yo puedo hacerlo sin problema. Solamente ahorita en este video no quería meterles tanta información, pero igual es importante que lo conozcan, porque si van para el examen con mi PEMS, a mí sí me preguntaron de, si no me equivoco, la metafase o la profase. Alguna de esas dos me preguntaron, pero es importante que lo conozcan por si se los llegan a preguntar igual. Eso sería todo, y las referencias, gracias por ver, y cualquier duda me las pueden dejar acá abajo, y ya.